Hola chicos, hoy este es mi primer video de YouTube, espero que les guste y en este tema que estaremos hablando serían las figuras literarias. Las figuras literarias denominan figuras literarias o figuras retóricas a las formas poco comunes de utilizar una frase para cargarla de belleza, descripción o expresividad. En ese sentido, las figuras literarias se valen de distintas herramientas, como la comparación, la metáfora, la hiperbole o incluso la ironía. Tipos de figuras literarias. Entre las más comunes tenemos hiperbatón, retruécano, aliteración, anáfora, polisindetón, asindetón, hipérbole, símil, personificación, antítesis, metonimia, epíteto y metáfora. Hiperbatón. El hiperbatón es una figura literaria que consiste en la alteración del orden natural de la oración con el propósito de hacer énfasis sobre alguna de sus partes o de lograr cierto tipo de métrica o de rima. Se trata de una figura comúnmente empleada en la composición de textos literarios. Por ejemplo, el salón en el ángulo oscuro de su dueña tal vez olvidada. Su dueña tal vez olvidada en el ángulo oscuro del salón. Retruécano. Un retruécano es una figura literaria que consiste en invertir el orden de las palabras en dos frases consecutivas. Para hacer un retruécano, repites los elementos de una frase y los utilizas en sentido contrario de cómo los usaste antes para reforzar una idea o propiciar una reflexión. Por ejemplo, hay grandes libros en el mundo, hay grandes mundos en los libros. Aliteración. La aliteración es una figura literaria que consiste en la repetición o reiteración de determinado sonido dentro del texto escrito, con el fin de obtener una mayor expresividad o impacto sonoro. Por ejemplo, tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal, en tres tristes trastros tragaban trigo tres tristes tigres. Anáfora. Se denomina anáfora a una figura literaria que se emplea para otorgar al texto escrito una mayor belleza o mayor potencia expresiva, y que consiste en la repetición de una palabra o de varias, al principio de un enunciado o de un verso. Por ejemplo, cuando la vida te sonría, cuando la vida te esquive. Polisindetón. Polisindetón es una figura literaria que consiste en la repetición innecesaria de conjunciones para reforzar y expresividad del texto. Por ejemplo, las rosas y las camelias y las margaritas y los claveles y las hortensias y todas ellas decoraban el bello jardín. Asindetón. El asindetón es una figura literaria que consiste en la supresión de una o más conjunciones o nexos dentro de una frase que usualmente las tendría. Por ejemplo, una enumeración con el fin de intensificar lo dicho. Por ejemplo, en la granja hay caballos, vacas, ovejas, cerdos, gallinas. Hipérbole. El hipérbole es una figura literaria que consiste en exagerar las características o aspectos de la realidad. Por ejemplo, está cayendo el diluvio universal, está lloviendo mucho. Símil. El símil es una figura literaria que consiste en resaltar la semejanza o similitud entre un referente y otro, para atribuirle al primero características del segundo. Por ejemplo, sus manos suaves y bellas como el terciopelo. Personificación. La personificación es una figura literaria que consiste en atribuir cualidades o habilidades humanas como el pensamiento, el razonamiento o el habla a las cosas inanimadas. Por ejemplo,
Su corazón saltaba de alegría al verlo llegar. Antítesis. La antítesis es una figura literaria que consiste en contraponer dos términos complementarios y opuestos. Por ejemplo, quiero olvidarte y sin querer te recuerdo. Metonimia. La metonimia es una figura literaria en la cual para nombrar una cosa se utiliza el nombre de otra, cuyo significado resulta cercano o próximo al original. Por ejemplo, la Casa Blanca rechazó las declaraciones del imán en lugar por las personas. Epíteto. El epíteto es una figura literaria que consiste en el uso de adjetivos innecesarios que no añaden ninguna información suplementaria. Por ejemplo, el fresco viento soplaba y ellos no tenían abrigo. Metáfora. La metáfora es una de las figuras literarias más importantes. Por, por metáfora se entiende como desplazamiento de significado entre dos términos, con una finalidad estética. Por ejemplo, está en las nubes. Esta metáfora se refiere a un momento único y especial. Y esto fue todo, chicos, por hoy. Espero que les guste mi video. Recuerden que este es mi primer video de YouTube que he subido y espero que les gusten. Si quieren más videos así, dejen su like, comenten y compartan este video con otras personas y activen la campanita para que les llegue notificación y adiós.